Lo vamos a presentar a él. Está con nosotros Franco Mogueta, señores. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias. La primera duda, ¿está bien pronunciado, Mogueta? Siempre la primera pregunta en toda entrevista. Porque no tiene la U. Es claro, el apellido es italiano, con lo cual sería Molleta la pronunciación, pero nunca sucedió. Entonces está criollizada ya la fonética, es Mogueta. Pero si vos vas y te presentás en un lugar, ¿cómo decís? Mogueta, porque simplificamos, vamos. Franco, ¿cordobés? Catamarqueño. Catamarqueño. Cordobés por adopción, me vine a estudiar a los 18 años, allá por el 98, principios del 98. Me recibí de abogado y quedé ejerciendo acá, quedé laburando en Córdoba ya desde el 98. Está bien. ¿De qué parte de...? San Fernando del Valle de Catamarca, muy bien, la capital. Mucho catamarqueño acá en la ciudad de Córdoba. Sí, Mucho gran comunidad catamarqueña. Sí. Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero son grandes comunidades. Sí, Salta también. El otro día con la Vicky estuvimos en La Rioja. Y yo decía, esto percepción propia, de que yo no veo tanto riojano acá en la ciudad de Córdoba. ¿Te pasa o no? Riojanos y tucumanos quizás son los menos, porque sí se quedan mucho en sus universidades. Claro, el tema de la oferta educativa por ahí es lo que termina... Es lo que determina esa diferencia, digamos. La Universidad de Catamarca ha ido mejorando un poco, ha ido incorporando más carreras, pero lo normal es que la mayoría se viene a Córdoba. Está bien, está bien. Franco, bueno, estuviste en la gestión acompañando de la gestión de Juan Schiaretti desde el año 2015 al año 2023, luego te sumaste al gobierno nacional. No fue el único caso en esto de funcionario cordobés a ser funcionario nacional. Digo, Giordano pasó lo mismo, aunque bueno, duró poco por todo lo que ya sabía. Vos me nombraste a alguien más. Tillar, quien era presidente del Banco de Córdoba. Sigue siéndolo. Bien. ¿Del Banco de Córdoba? Perdón, del Banco Nación. Claro, por eso digo, pasó del Banco de Córdoba al Banco Nación. Bien. Digamos, esto fue fueron como varias experiencias que pasaron. ¿Hay una coincidencia dentro de eso de pasar del gobierno de Schiaretti al gobierno de Milei? Mira, el gobierno de Milei el gabinete de Milei se fue gestando, lógicamente, una vez que se ganó la elección, un espacio político muy nuevo, con lo cual se empezó a buscar cuadros técnicos donde creían que mejor podía haber, ¿no? Y el gobierno de Córdoba, yo siempre lo digo, sobre todo bajo la gestión de Schiaretti, es una gran academia de gestión pública. La verdad que con el liderazgo de Schiaretti aprendés muchísimo en lo que es gestión pública, y ha tenido que ver también con un cambio de gestión acá de Schiaretti a Yarlora, que no todos los funcionarios seguían en el gobierno de Martín, con lo cual, Daniel Tillar, Luis Jovine también está en obras públicas. Está bien. Giordano también, Osvaldo Giordano estuvo un tiempo en ANSES, y me tocó a mí ser convocado para transporte, que fui también con parte del equipo que tenía acá en Córdoba, y estuvimos hasta el 1 de mayo en la gestión de esa cartera. Vos decís que en ese momento yo lo recuerdo mucho, ¿no? Como esto de, surge un gobierno que de repente no tenía territorialidad y no tenía tantos dirigentes para ir poniendo en los distintos cargos que hacen falta para gobernar. En cargos. Y mucho se hablaba en Córdoba como incluso como una estrategia. En aquel momento se decía, es mejor meter de los tuyos, le decían Schiaretti, a que metan gente de otro lado. Digo, se vio de esa manera. Sí, a ver. En términos, perdón, una aclaración. En esto que vos bien mencionás en términos técnicos, ¿no? Como gente que sepa que haya tenido experiencia, sí. Totalmente. Yo creo que Milei y quienes han estado a cargo de armar los equipos le han dado mucha prioridad a esto, ¿no? Le han dado mucho valor a lo técnico, con lo cual se terminó conformando, un gabinete, la verdad, compuesto por gente de distintas provincias. Nosotros, lógicamente, ponemos el foco en los cordobeses, pero hay gente de muchas otras provincias muy valiosas en distintas áreas de gobierno que le vienen dando ese perfil técnico a la gestión, ¿no? Muchísimos logros en poco tiempo que el país traía pendiente, digamos, de ordenamiento, sobre todo económico. Se ha logrado en 1 año y medio lo que quizás otros gobiernos no venían logrando en más de 50 años, el control de la inflación, la reducción del déficit. La Argentina ha tenido déficit de los últimos 124 años, 113 años tuvo déficit, y
en el primer mes de gobierno eso se ha corregido en la gestión de Milei, con lo cual creo que el perfil técnico ha primado o ha tenido prioridad por sobre la cuestión política. Sí, yo creo que después nos podemos meter, nosotros muchas veces lo pensamos e incluso siempre decimos, bueno, por lo menos en lo individual me parece bueno que se vaya acomodando la macroeconomía, que es uno de los principales objetivos, que se vaya controlando la inflación y el superávit. Pero ¿a costa de qué? ¿Vos creés que hay un orden de la gestión nacional que después tiene repercusión de qué tipo, ¿no? En sectores como las universidades, que vos bien mencionabas recién, ¿no? Que son por ahí los principales sectores que hoy vemos levantando la voz, las universidades, las personas con discapacidades, los jubilados, temas que en breve se van a empezar a tratar en el Senado. ¿En qué estado han quedado ese tipo de personas? Y también esto te lo pregunto con el antecedente que vos tenés de haber trabajado en el gobierno de Juan Schiaretti, que es una de las personas que dice, déficit cero, pero con la gente adentro. Sí, totalmente. A ver, esta es la primera vez que todo este ordenamiento macro y el ajuste es por una decisión política y no como consecuencia de una crisis, con lo cual se ha apuntado muchísimo y así viene siendo que el ajuste caiga sobre el sector público y no sobre el privado. Lógicamente que hay situaciones a mejorar, como la de los jubilados, como muchos grupos que vienen haciendo esfuerzos, pero no hay que perder de vista que este ordenamiento de la macroeconomía también ha bajado 20 puntos de la pobreza que teníamos en el mismo periodo del año pasado, ¿no? El año pasado, en el primer trimestre, la pobreza estaba por encima del 51%, 53%, y en este primer trimestre ya la pobreza se ubicó en los 31, 32 puntos. Falta, sí, por supuesto que falta. El tema es que este orden que se viene logrando hay que sostenerlo, y sostenerlo significa, lógicamente, seguir firmes con las tres anclas que tiene el programa económico de gobierno, que son el ancla fiscal, monetaria y cambiaria, que es lo que le viene dando este orden a la economía. Por supuesto que todavía no tenemos reflejado como nos gustaría en cuanto a la situación de algunos grupos sociales o de algunos segmentos de la sociedad, pero creemos que es el rumbo adecuado y que por eso en este caso es distinto, porque es por convicción y por decisión del gobierno este ajuste que, insisto, viene cayendo en el sector público. El déficit que heredamos de 5 puntos, lo normal o lo esperable era reducirlo 1 punto por año. Se eliminó el primer mes de gobierno, pero por un recorte del gasto público de más del 30%. Por eso digo, el principal ajuste ha caído sobre el sector público en los gastos que hace el Estado, y lógicamente esperamos que, una vez consolidado este rumbo, los beneficios empiecen a verse en los sectores que más lo necesitan. Franco, se escucha mucho, durante la gestión de Yarlora, hablar sobre el tema del transporte, preguntándote a vos justamente de tu especialidad, pero también formaste parte del gobierno anterior de Schiaretti, y tengo la sensación yo que también el reclamo estaba presente en ese momento, que era básicamente el boleto más caro del país, la diferencia que hay entre la repartición a nivel nacional y más. Hoy continúa ese reclamo. ¿Qué pensás vos de eso? Ya que habiendo estado de ambos lados, ya que formaste parte en el gobierno anterior de Schiaretti y ahora, formaste parte del gobierno nacional. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, mira, nosotros al asumir, y en cuanto a esto que marcaba recién del recorte y la reducción del gasto público, nosotros decidimos hacer un reordenamiento en todo lo que es materia de subsidios al transporte y enfocarlo más en un subsidio directamente a la demanda o al usuario, que vaya directo al bolsillo del usuario. Por eso cortamos los fondos que recibían directamente las empresas por parámetros más vinculados a su propia actividad, digamos, qué empresa hacía más kilómetros, qué empresa gastaba más combustible, qué empresa declaraba más empleados en nómina. Y hemos empezado a tener más en cuenta los parámetros de el usuario, es decir, el usuario de menor poder adquisitivo, el usuario de grupos más vulnerables que necesitan una asistencia directa. Ahí fue que se cortó el Fondo Compensador del Interior para poder empezar a hacer llegar la tarjeta SUBE que tiene la tarifa social con estos beneficios de descuento del 55%.
en la cual el reclamo en el momento en que yo estaba también acá en el gobierno de Córdoba era justamente que veníamos siendo discriminados. La tarjeta SUBE existe desde el año 2009 y desde ese momento gobiernos de distintos signos políticos, no solo el kirchnerismo, también estuvo el gobierno del PRO, nunca trajeron esa herramienta a Córdoba, que es lo que en definitiva iguala al usuario de Córdoba con el usuario de Capital Federal, de Capital Federal o de cualquier otro lado donde esté la SUBE, porque en definitiva la política tarifaria es de cada jurisdicción. Lo que te da SUBE a vos es la misma asistencia a todo el país, que incluso si vos tenés en cuenta el precio del boleto en Córdoba, la asistencia de SUBE es más plata, porque es el mismo descuento que te aplican en Capital Federal, donde también hemos traspasado las líneas que antes la Nación, o sea, todos los argentinos le pagábamos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, estaba siendo solventada por subsidios que salían del Tesoro Nacional. Eso también lo hemos cambiado, eso estaba pendiente desde el año 94, con la Constitución, la reforma constitucional. Los porteños deberían haber tenido su propio sistema de transporte y nunca sucedió. Ningún gobierno nacional le hizo el traspaso de las 31 líneas que tenían que administrar ellos, y nosotros lo hicimos en el mes de agosto del año pasado. Pero además de eso, como te decía, trajimos la SUBE a Córdoba, que es lo que nosotros consideramos que le da el mismo trato al jubilado de Buenos Aires que al de Córdoba, a la empleada de casas particulares de Santiago del Estero que de Córdoba, y muchísimos otros segmentos. Pero para el bolsillo, para el cordobés, ¿en qué le ayuda a tener la SUBE? En un 55% de descuento del precio del boleto. Cuando vos sos... En los subsidiados, en los boletos especiales. En la tarifa social, exactamente. ¿Y eso no estaba antes? Digo, no, eso no existía. Digo, el boleto obrero, por ejemplo, ¿no es lo mismo? No es lo mismo porque eso es un atributo local. Lo de la SUBE viene a complementar esos atributos locales. Sí, probablemente lo que antes era una gestión provincial, lo buscan, claro, que se haga a través de la gestión nacional. Probablemente la gestión de Schiaretti, lo sabrá vos, el boleto obrero social. Lo pagaba la provincia. Sí, lo pagaba la provincia, capaz que con alguna plata de los fondos fiduciarios. No, a ver, sí, antes llegaban subsidios, pero como te decía, más vinculados al comportamiento de la empresa. Los atributos sociales de la SUBE vienen a complementar los atributos locales, y que eso en definitiva también resulta un alivio para las arcas tanto municipales como provinciales. Bien. Franco, tu salida del gobierno, ¿por qué fue? Como cargo, ¿no? Ha tenido que ver con esta decisión de volcarnos más a un trabajo político, teniendo en cuenta que se habían logrado ya la mayoría de los objetivos trazados en el plan de gestión que habíamos hecho con el equipo, y que tenía que ver con el ordenamiento de los subsidios, la apertura de los medios de pago. Ese es otro beneficio que también trae esta versión de la tarjeta SUBE, ¿no? La tarjeta SUBE era monopólica y es otro monopolio que hemos terminado en la gestión de Milei, y que te da la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, débito, claro, o una billetera virtual. Entonces, cumplido esos objetivos de gestión, hablamos con el ministro Caputo y le manifesté mi intención de empezar a hacer trabajo más político acá en Córdoba, y nos pusimos de acuerdo para que yo deje el cargo y me aboque a estas tareas. Estamos frente, dentro de pocos meses a elecciones legislativas. ¿El armado electoral en Córdoba está a cargo tuyo de alguna manera? No, el armado electoral en todo el país, la que toma la decisión es Karina Milei. Luego, en cada una de las jurisdicciones, lógicamente, hacemos nuestro aporte. Mi tarea principal, si se quiere, acá en Córdoba es ampliar la base de actores que todavía no han logrado acercarse o no han logrado insertarse al espacio, pero quien decide el armado definitivo y la integración de las listas es Karina Milei. Hace poquito estuvo Gabriel Bordononi acá y también anticipaba, no sé si se acuerdan ustedes, decía: no esperen de que los candidatos de Córdoba sean gente conocida. Sí. Decía eso, ¿no? Es un poco gente común. Gente que, claro, que iban a buscar gente común. Conocida no por la política.
Podían ser Sí, más conocidas por outsider. otras cosas. Está claro. bien. Es un poco por ahí lo que se busca. Esto ya se sabe quiénes van a ser. Digo, queda poco tiempo, ¿no? Yo pienso, la lista cuando se presenta en agosto. En agosto. En El mes agosto. que viene. Claro, digo, porque es un tema del cual se viene hablando, ¿viste? Y se viene pateando, pero no lo decimos por vos, sino que nos pasa con personas que vamos sentando acá, ¿viste? No, sí en octubre, sí en octubre. Y hay ahí, ¿viste? Una cuestión ahí de la política de hacer de cuenta que no se está hablando de la lista y la conformación de la lista, cuando en realidad sí, porque sabemos que queda poco Hay que tiempo para presentarla. presentar. Hay nombre dando vuelta, va por este lado que decía Gabriel. Lo que decía Gabriel efectivamente es un poco el ADN del espacio, ¿no? Gente que no viene de la política tradicional o que no es muy conocida por la política, gente más de a pie, común de la calle, digamos. Pero lógicamente que se habla, sí, por supuesto, todo el tiempo se habla, pero sí debo decirte que no hay todavía nada definido, o al menos nada que se conozca definido, ¿no? Sabemos que también no solamente los nombres propios que van a ir en la lista, sino cuál es la definición que se toma con otros espacios que quieren acompañar, de qué manera quieren acompañar. Así que calculo que esas definiciones, por supuesto, como vos decís, no falta tantísimo tiempo, así que en las próximas semanas seguramente habrá novedades. El 22 de julio viene el presidente y viene Karina Milei a la Derecha Fest. Que va a ser acá en el Quórum. ¿Cuándo es? El 22 de julio. En el quórum, La ¿no? fiesta. En el Quórum. Aquí está el Gordo Dan también. Está el Gordo Dan, viene Javier Negre, que es Pero es una Agustín fiesta, no es algo Laje. protocolar. Vas a estar vos. Sí, seguramente vamos a asistir. Sí, Pero claro. vas a estar tipo arriba del escenario. No, voy a acompañar. No me han pedido que esté arriba del Bueno, escenario. capaz que así te que- piden, no sé, Animación. Algún Este, numerito. algún numerito. Va a venir el presidente y va a venir Karina y quizás, bueno, no sé, haya alguna novedad, pero por el momento nombres propios no hay. Vos ahora sos parte de La Libertad Avanza, ¿no? Así es. O sea, sos oposición al gobierno de Yarlor acá en la provincia de Córdoba. Somos distintos partidos. Algunas veces el gobierno de Córdoba y la gestión de Yarlor acompañan el Congreso, digamos, si vamos Sí. a medirlo así, ¿no? Después, lógicamente, él tiene su impronta en cuanto a gestión local y La Libertad Avanza su propia impronta a nivel nacional. Pero sí, somos distintos partidos políticos. Y haces una diferencia entre Yarlora y Schiaretti, digo, teniendo en cuenta que vos fuiste funcionario muchos años del gobierno actual, por así decirlo. Todos tienen su impronta distinta, sí, claro que sí. Son algunos matices, en definitiva es la misma línea política, pero son matices distintos. Tal vez te toca enfrentar a quien ha sido tu jefe político, que es Juan Schiaretti. Digo, ¿cómo te pone eso, no? ¿En qué lugar te pone? No, bueno, primero habrá que ver si Schiaretti decide ir en la lista. En el caso que decida, es lo que hablaba recién, no necesariamente es todo blanco y negro, ni salir a matarse, son ideas distintas, porque en definitiva lo que se va a decidir en octubre también son qué propuestas legislativas vamos a llevar al Congreso de la Nación para mejorarle la vida a los cordobeses. No es un modelo de gestión de gobierno local, Está bien. que lógicamente en algún momento se va a discutir y se va a presentar una propuesta desde La Libertad Avanza seguramente, pero en esta ocasión creemos que es muy importante tener en claro que quienes vayan a competir por el espacio del presidente Milei, lógicamente van a tratar de afianzar esas ideas que tienen que ver con la desregulación de la economía. En eso sí se diferencia mucho Córdoba de la nación, teniendo en cuenta los últimos sucesos donde, por ejemplo, a las aplicaciones móviles de transporte de pasajeros le están poniendo tantas normativas y regulaciones que prácticamente los están convirtiendo en taxi a los que no lo son o no lo quieren ser, digamos, en contramano de lo que se hace en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por ahí restringir tantas libertades en ese aspecto hacen que el producto ya no sea el producto que circula en otros lugares
y lógicamente no tienen los mismos beneficios la gente. ¿Seguís teniendo diálogo con Schiaretti? Digo, ¿te toca hablar con él? No, la verdad que no. No. La verdad que las últimas veces que hablé con Schiaretti fue cuando me hicieron la propuesta de entrar al gobierno nacional, que yo en ese momento era funcionario de él. Claro. Que mínimamente Lo conversaste con él. Correspondía avisarle que tenía esa propuesta. Era ya las últimas semanas de gestión. Y luego sí recibí en funciones, digamos, durante mi gestión en Transporte de la Nación, recibí a Alejandra Vigo, a otros intendentes que fueron a verme de acá de Córdoba por algunas gestiones para sus pueblos. Y he tenido eso, un diálogo netamente laboral. Y por otro lado, quería preguntarte, se habla de, por ahí, tanto de Loredo, que bueno, son de los bloques por ahí que colaboran con Javier Milei en el Congreso, o Luis Juez en el Senado, son algunos, viste, de los que buscarían sumarse a la Libertad Avanza en esto del armado. Gabriel Bornoroni, que es lo que decíamos recién, nos decía, bueno, nosotros queremos gente de la Libertad Avanza puro. ¿Qué opinión tenés? Coincido totalmente con lo que sostiene Gabriel. Lo ideal es gente de la Libertad Avanza que ya haya tenido una participación en el espacio, una inserción desde el inicio. De nuevo. Pero no se le cierra la puerta a nadie. No se le cierra la puerta a nadie, porque en eso hay que tener claro lo que dijo el presidente, que es el líder indiscutible del espacio, digamos, y nadie puede ir en contra, o no deberíamos ir en contra de lo que dice él, que es tabula rasa, y el que quiere sumarse a defender las ideas del espacio. Pero no es medio contradictorio con lo de, digo, Luis Juez ha sido intendente de la ciudad de Córdoba y se ha presentado en cada elección que ha habido. Digo, ¿Es casta, decís vos? Digo, claro, no formaría ellos. parte de esa casta política. Hay que ver por esto que estaba diciéndote. Si el presidente dijo tabula rasa, es tabula rasa, y que demuestren que quieren defender las ideas de la libertad sin pretensiones o sin exigencias, ¿no? Porque, a ver, si la exigencia del que sea, se llame como se llame, es yo acompaño, pero si tal cosa, o si voy en tal lugar, o si me dan tal candidatura, y ahí ya me parece que entramos en un terreno muy, muy difícil para poder llegar a un acuerdo. Ahora, si los que se suman sin ninguna pretensión y como uno más, esa decisión... Es difícil pensar que Luis Juez se sumaría a la Libertad Avanza a militar el espacio, a poner el cuerpo, ¿no? Digo, igual que Rodrigo de Loredo. Sabemos que son diputados, senadores que siempre han estado buscando algo. Podemos especular con muchísimas situaciones. Insisto, la idea del partido es esa, y quien toma la decisión final en ese aspecto, sobre todo a ese nivel de alianzas, es Karina, con todo el equipo que ella decide este tipo de acuerdos. Así que habrá que ver en los próximos días a qué acuerdos o no se estaría llegando. Franco, cuando llegaste acá a Córdoba, ¿cómo empezaste con la política? Porque hoy hablábamos de eso, de decir, Franco viene como una forma de decir. Sí, que siempre se habla de la militancia. Claro, del militancia azotismo, estudiantil. del propio No, Schiaretti. yo empecé en la función pública en el 2015 en la Secretaría de Trabajo, que el ministro era Omar Sereno, que fue quien me propuso ser secretario, o sea, ser su número 2. Y no tuve militancia, digamos, fue más bien una incorporación desde lo técnico, Okay. Porque justamente cuando yo ejercía la abogacía, ejercía en ese fuero, en el fuero laboral, y me incorporé a la Secretaría de Trabajo. Y luego pasé a Transporte porque la gran parte de mi desempeño como abogado tenía que ver también en el sector del transporte. Así que a partir de 2019 fui secretario de Transporte de la provincia. Está bien. Franco, gracias por venir a conversar con nosotros. Muchísimas Un placer. gracias a ustedes, un gustazo. Gracias por el Se te tiempo. enfrió un poquito el café ahí. Sí. Sí, Franco Magueta con nosotros, ex secretario de Transporte, tanto a nivel nacional como en la provincia de Córdoba. Sí, 8 años. Sí, Hay que sí, estar 8 años en una misma secretaria, ¿no?